redimida suplica que Dios le enseñe sus estatutos. Salmo 119, versículo 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Originalmente el hombre fue creado con la capacidad de discernir y hacer lo que Dios le demandaba sin dificultad alguna. Podía obedecer lo que Dios le mandaba de manera eficiente y fiel. Génesis capítulo 2, versículos 6 al 7, versículos 15 al 25. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dios también hizo al hombre con la capacidad de desobedecer si lo deseaba, pero también lo advirtió de las consecuencias de la desobediencia. Génesis capítulo 2, versículo 17. Cuando el hombre decidió desobedecer, inmediatamente perdió la capacidad de soportar y obedecer la voz de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 8. También perdió la capacidad de reconocer la responsabilidad de sus malas acciones. Génesis capítulo 3, versículo 12. ¿Por qué sucedió eso? Porque al desobedecer estaba renunciando a Dios libre y voluntariamente. Por eso, inmediatamente a la desobediencia, Dios retiró de la esencia del hombre su presencia preservadora y santificante. Espiritualmente el hombre murió y toda su descendencia con él. La muerte y sus efectos pasó a todos los descendientes de Adán. Romanos 5:12. Lo que Dios no retiró del hombre fue sus deberes. Todos los deberes del hombre para con Dios permanecen para siempre y para todos. Después de la desobediencia de Adán, obedecer a Dios dependiendo de las capacidades, de las facultades que nos quedaron, es imposible. Para que algún descendiente de Adán pueda creer y obedecer a Dios, necesita que Dios, por su misericordia, quiera concederle la capacidad para ello. Eso es exactamente lo que el autor de este salmo le pedía a Dios. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tu ley. Es una petición que surgió de la conciencia de su deber inexcusable de vivir conforme a la ley de Dios. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tu ley o tus estatutos. Es una petición consciente de su incapacidad para aprender a vivir según la ley de Dios, dependiendo de sus propias fuerzas. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tu ley. Es una petición consciente de que lo que estaba suplicando era lo contrario a lo que merecía, pero es también una súplica consciente de la necesidad de la asistencia magistral, misericordiosa y constante de Dios, enseñándolo a vivir conforme a su ley. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tu ley, es también una súplica que envuelve toda la operación redentiva planeada y realizada en Cristo. La base de la misericordia de Dios es Cristo y su obra legalmente consumada en la cruz. Esa es la razón por la que los autores de la escritura del Nuevo Testamento insisten en que confiemos en Él, en Cristo, para obtener el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y todo lo necesario para perseverar en el Evangelio. Porque Cristo es quien pagó con su vida la deuda de la desobediencia y compró la vida que perdimos por ella. Es por la fe en Cristo que tenemos el privilegio de aprender a vivir de acuerdo a la ley de Dios. Pero como este salmista, todavía no logramos vivir perfectamente conforme a ella. Por eso debemos seguir suplicando a Dios que conforme al Evangelio nos enseñe a vivir en su ley. Demos gracias a Dios por Cristo, de lo que nos ha enseñado, y supliquemos que nos enseñe lo que nos hace falta aprender. Amén.
Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.